tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tarde de Noticias, una jornada bastante agradable a estas horas de la tarde en la ciudad capital Asunción. Muchas informaciones para compartir. Uno de los temas destacados de las últimas horas guarda relación con el anuncio hecho por la Municipalidad de Asunción sobre la intención de adquirir 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y también de la habilitación de 7 puntos de vacunación. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, Kiara? El saludo también para todos los televidentes. Vamos a estar hablando de esto, de muchas informaciones más también del ámbito policial, algunos procedimientos, allanamientos que se estuvieron realizando en esta jornada y cómo continuó la vacunación de las personas agendadas mayores de 75 años. Hoy, por ejemplo, el problema principal era que la gente a la mañana no estaba yendo en los horarios que le correspondía. Vamos a estar hablando de eso. Kiara, ¿qué tal? Hola Fer, hola Rolando, un saludo también a toda la teleaudiencia. También obviamente vamos a hablar del plano internacional y de deportes, porque hoy es noche de Copa Libertadores. Juega Cerro, juega Olimpia. Cerro a las 18, Olimpia a las 22 horas, ambos aquí en Paraguay, y obviamente lo vamos a repasar ya en el transcurso de la tarde también. Y cómo va a estar el clima, porque tenemos un clima bastante agradable, no hace ni frío y no hace tampoco calor, así que es un clima realmente agradable, una linda temperatura estamos teniendo a estas horas. Así está la ciudad capital, cielo escasamente nublado, 23 grados con 6, la temperatura, misma sensación térmica, una humedad de 34% y el viento sur-suroeste que sopla a 3 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, según meteorología, se estima que lleguemos a una temperatura máxima de 25 grados para el día de hoy. Por la noche, sí, vamos a tener una noche bastante fresquita, una temperatura que iría de 19 grados a 14, y por la madrugada, una madrugada fría ya en realidad, una temperatura que iría de 14 grados a 12 para la madrugada. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana jueves también nos espera un clima bastante similar a la de hoy, una mínima de 12 grados, una máxima de 25. Ya para el día viernes va a ir subiendo un poquito más la temperatura. Vamos a amanecer con una mínima de 14, la máxima llegaría hasta los 27 grados. Para el día sábado también sube más la temperatura, mínima de 17 y la máxima que llegaría hasta los 29. Y el domingo volvemos otra vez con un clima bastante cálido, porque la máxima que se prevé el domingo es de 30 grados. Finalmente se anuló la absolución del ex ministro del Interior Walter Bauer, esto por parte de un tribunal de apelación integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, José Agustín Fernández y Viviana Benítez, que tomaron esta decisión también para los excomisarios Osvaldo Vera y Merardo Palacios. Esto en torno a los hechos de torturas por los que fueron acusados. Los magistrados también ordenaron la realización de un nuevo juicio oral y público para los 3 encausados, quienes enfrentaron el proceso judicial entablado por los policías Jorge Luis López y Alfredo Cáceres. El intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, anunció este mediodía que la municipalidad está gestionando la posibilidad de adquirir 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Asimismo, el jefe comunal sostuvo que están trabajando para la habilitación de 7 puestos vacunatorios.
Recordarán ustedes este caso de la vacunación VIP que se daba hace un par de semanas en Presidente Franco. Finalmente se presentaron a declarar el exdirector del Hospital Distrital de esa ciudad y la encargada del programa ampliado de inmunizaciones ante la unidad del Ministerio Público que está investigando la presunta vacunación irregular de personas que ocurrió días pasados en un polideportivo de una universidad privada. Los mismos refieren que todo se trató de un malentendido. El fiscal Eugenio Ocampos encabezó hoy un allanamiento a un local en el que comercializaban supuestamente insumos ortopédicos y otros elementos médicos. Los investigadores presumen que se trataría de objetos falsificados y otros ingresados de contrabando, ya que no fueron presentados documentos que avalen su legalidad. Y en torno a estas medidas económicas para paliar un poco la crisis que se está teniendo en algunos sectores, el titular de la ANDE informó que el ámbito gastronómico será beneficiado con la postergación del pago de deudas hasta junio. Y desde el segundo semestre se planteará la exoneración del 50% del consumo de energía de los locales de este sector. En Ubillaú, departamento de Concepción, fueron encontrados dos cuerpos que presentaban impactos de armas de fuego y que luego fueron identificados como Rodolfo Romero Enciso, de 42 años, y su hijo Rolando Romero Enciso, de 16. Ambos tenían los documentos de identidad entre sus pertenencias. Un aspecto llamativo es que en el sitio encontraron dos hojas de cuaderno con la inscripción "No robar". Una primera observación indica que habrían sido asesinados a escopetazos, pero el análisis forense dará más precisión al respecto, así como el tiempo en que ocurrió este hecho. Y vamos a ver lo que ocurría con esta anciana de 77 años que fallecía asesinada durante un asalto. Ella fue identificada como Anselma Villalba de Barbosa. Falleció luego de recibir un disparo de arma de fuego en el rostro por parte de un delincuente que ingresó a su vivienda ubicada en Benjamín Acebal en la madrugada del lunes con intenciones de robo. Según datos proporcionados por familiares, el arma utilizada pertenece a la víctima, por lo que se cree que la septuagenaria intentó defenderse, pero fue despojada de ella y posteriormente asesinada. El presunto autor del hecho fue detenido e identificado. Hablamos ahora de una persecución que se inició en el Brasil y posteriormente continuó en el lado paraguayo. Luego de 25 minutos, la policía pudo interceptar una camioneta que transportaba productos presumiblemente de contrabando. Esto ocurrió en el centro de Pedro Juan Caballero. Los investigadores primeramente informaron sobre la detención del conductor, pero posteriormente esta persona no fue llevada, por lo que el fiscal de la causa habla de un posible mal procedimiento. Y vean lo que ocurría en el departamento del Guairá, un nuevo caso de intento de feminicidio y tentativa de suicidio fue lo que se reportó en la zona de Mbocayatú. Según el informe policial, una mujer de 29 años recibió 3 heridas con un cuchillo en el pecho, en la cabeza y la espalda. Supuestamente estas fueron causadas por su marido de 30 años, luego de una discusión que tuvieron. El hombre, luego de herir a su mujer, se aplicó una estocada con cuchillo, pero no falleció. Ambos fueron trasladados en una patrullera
al Hospital Regional de Villarrica. Y hablamos ahora de la Fiscalía Paraguaya, que a través de un exhorto solicita la extradición de esta persona que fue capturada en el Brasil hace algunos días. Estamos hablando de Teófilo Zamudio, alias Zamura, quien había sido capturado en el vecino país. Él se dio a la fuga luego de un rescate ocurrido en el año 2019 mientras era trasladado a prisión. Una vez cumplidas, habilitarán los canales para su extradición al país por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, y se expone a una pena que podría llegar incluso a los 30 años. Hablemos de este hombre, Raúl Fernández Lipman. Él había tenido absolución en uno de los casos por los que era investigado. Un tribunal ahora decidió anular esta sentencia. Un tribunal de apelaciones decide anular la sentencia en la que Fernández Lipman fue absuelto de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su momento, la Fiscalía había solicitado la pena de 8 años de cárcel y el comiso especial por más de 1.300 millones de guaraníes para el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Tribunal de Sentencia en aquel entonces determinó que no se probaron los hechos punibles, pero finalmente con esta decisión del Tribunal de Apelaciones, él va a tener que enfrentar un nuevo juicio oral y público. Y hablemos de este procedimiento que era realizado por la Fiscalía en torno a la investigación de una supuesta falsificación de aparatos médicos y también de insumos ortopédicos. No se descarta, decía el agente fiscal Eugenio Ocampos, que también podríamos estar ante hechos punibles relacionados al contrabando. Esas son las principales sospechas que se tienen hasta el momento. Este mediodía, en la zona del barrio Laurelté San Lorenzo, allanaron el lugar en donde estaban estas máquinas y ahora investigan el caso. Ya a la fecha procedimos al allanamiento de este local, acompañado de la gente de Dinavisa, dependiente del Ministerio de Salud, como así también la gente de aduanas, COIA, delitos económicos, como así también la gente de DINAPI, ¿verdad? En ese contexto realizamos el procedimiento acá en esta empresa, donde pueden constatar, encontramos elementos materiales de distintos que se utilizan para materiales de salud, ¿verdad? Osteosíntesis, placas, tornillos de origen dudoso. Las documentaciones no se encuentran en poder de los mismos, como así también la habilitación. Según el informe preliminar que tenemos, no está habilitada la empresa para la exportación, importación o comercialización de estos tipos de productos. Estamos en una etapa incipiente de investigación. Al encargado, al propietario del lugar, se le cita una declaración indagatoria en sede del Ministerio Público para que el mismo ejerza su derecho constitucional a la defensa, y en virtud de eso estaremos realizando los primeros procedimientos. ¿Se estima que estos aparatos serían falsificados también, ¿no? Y estamos en una etapa incipiente de investigación, estamos manejando diversos puntos de investigación, atendiendo a
a la gran cantidad de productos que estamos encontrando, a diversos matices ya de origen y que se utilizan en el ámbito hospitalario, ¿verdad? ¿Qué tipo de hechos se están investigando aquí, fiscal? O sea, ¿a partir de qué hechos parten? ¿De falsificación, contrabando? Ambos hechos, tanto contrabando como productos marcarios, en tanto el sumario respectivo abre tanto a aduanas, la gente de Dinavisa como así también la de INAPI, a los efectos de determinar con precisión si son productos falsificados, tema marcario, como así también productos de origen ilegal, porque las documentaciones, les repito, no se encuentran en poder de los mismos, ni ningún tipo de permiso correspondiente del Ministerio de Salud ni otras instituciones encargadas al efecto, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a este lugar, a este sitio? Un trabajo de inteligencia de las instituciones encargadas, en virtud de eso se procedió a la orden de allanamiento solicitada al juez competente y se llegó a este lugar, ¿verdad? ¿Estaban habilitados ellos para la importación o...? No se encuentra habilitado, según el informe preliminar, no está habilitado la empresa para la exportación o comercialización de estos productos. ¿Vendían en cantidades industriales o cómo era la...? Se están incautando gran cantidad de documentales a los efectos de los informes respectivos, documentos contables, de compraventa, y en virtud de eso estaríamos analizando más con precisión los detalles, ¿verdad? ¿Se solicitaría informe a los fabricantes de dicha? Tenemos documentaciones con respecto a eso y hacemos las diligencias respectivas para esclarecer los hechos y llegar hasta los verdaderos responsables de estos hechos, ¿verdad? ¿De dónde son estos productos? ¿De qué origen? Origen argentino, alemán, mexicano y de distintas nacionalidades. ¿Pero en pocas cantidades lo que pudieron encontrar aquí o hay más por sacar? Estamos realizando las diligencias, el conteo respectivo, y acá van a ver la gran cantidad de productos que acá encontramos y, como le dije, estamos en la etapa incipiente, no puedo adelantarme con respecto a la investigación en sí, ¿verdad? ¿Pero otorgaron algún tipo de documentos de a qué específicamente se estaban, en qué estaban trabajando? No presentaron ningún tipo de documentación al respecto, nada todavía. No, hablamos ahora, Fernanda, del anuncio que hizo el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, sobre las negociaciones para la adquisición de vacunas rusas. Exactamente, las Sputnik V, que se está negociando con una empresa que sería la intermediaria, y en caso de lograr esta adquisición de 500.000 dosis, se donaría al Ministerio de Salud. Este municipio ha sido el primer municipio que se ha ocupado y preocupado por la adquisición de las vacunas contra el COVID, pero dentro del marco de la prudencia, dentro del marco del respeto y a modo de no vender falsas ilusiones y esperanzas o jugar con la ilusión de la ciudadanía, hemos realizado los contactos pertinentes en forma silenciosa. Tal es así que aquí tenemos la respuesta que en su momento hemos recibido de la empresa extranjera con asiento aquí en Asunción, a la cual también nosotros, una vez que hemos recibido la oferta de que efectivamente podíamos contar con una cierta cantidad de dosis, esta administración municipal ha solicitado a dicha empresa poder adquirir 500.000 dosis que, según tenemos ya algunos reportes y comunicaciones con la empresa, la próxima semana vamos a estar enviando una delegación para adelantar los trámites legales, siempre y cuando teniendo la autorización legal y administrativa del Ministerio de Salud, quien es el ente regulador, y entendemos perfectamente. Sobre el punto, también queremos mencionar que en caso de ser posible, los trámites administrativos y legales podamos tener la autorización, esta administración va a estar adquiriendo las 500.000 dosis, a la cual vamos a donar enteramente al Ministerio de Salud. Vuelvo a recalcar, quien es el ente que debe de regular en cuanto a materia de salud se refiere.
Nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Salud también todos los esfuerzos para obtener estas vacunas. De hecho, como ya es de público conocimiento, llevamos ya contratos cerrados para la adquisición de las mismas, ¿verdad? Las intendencias y las gobernaciones tienen autonomía administrativa para poder también adquirir las mismas, y eso sí, como ya hemos también conversado con el señor intendente, sí o sí debe administrar el programa ampliado de inmunizaciones por una cuestión de cadena logística y de asegurar también todo lo que tenga que ver con la bioseguridad de los biológicos. Pero en este caso el intendente decide, en el caso de que adquiera las vacunas, donarlas al Ministerio de Salud, pero para ser distribuidas a nivel nacional, no solo para la capital. Pero como les vuelvo a repetir, cada intendencia tiene la autonomía para poder adquirirlas en el caso de que así lo deseen. Viceministra, por los procesos que estaba mencionando el intendente, ¿hay avances para que ustedes acompañen y den los permisos necesarios para que esa delegación pueda ir a Rusia y verificar la posibilidad de concretar el acuerdo? Que la delegación pueda viajar a Rusia para concretar el acuerdo es una decisión de la Intendencia de Salud. La documentación debe ser remitida una vez que ellos estén cerrando los trámites administrativos, deben ser remitidas a la Dirección Nacional de Vigilancia, y es esta la que como entidad regulatoria estaría, digamos, habilitando o autorizando el ingreso en el caso de que cumplan con todos los requerimientos. Plano internacional, y vamos a hablar de esto porque falleció a los 90 años el astronauta que participó en la primera misión que pisó la Luna con el Apolo 11. El antiguo astronauta Michael Collins, compañero de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la misión que logró el primer alucinaje de la historia, ha fallecido este miércoles a los 90 años, según ha confirmado la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense ha recordado que Collins permaneció en órbita en el módulo de mando mientras sus colegas caminaban por la Luna el 20 de julio de 1969, por lo que se ganó el apodo del hombre más solo de la historia. La familia de Collins ha detallado en un comunicado que el pionero de la exploración espacial ha muerto tras una valiente batalla contra el cáncer. Y también seguimos en el plano internacional, y esta vez para hablar de lo que ocurre en la India, porque superó las 200.000 muertes por COVID-19. La India superó este miércoles la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus tras registrar una cifra récord que supera los 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas, tras un leve descenso el día de ayer, mientras el número de contagios se situó por primera vez por encima de los 360.000 diarios. Los últimos datos mantienen a la India en el epicentro global de la pandemia al comunicar 3.293 muertos en un solo día, mientras el número de contagios se elevó hasta los 360.960, según informó el Ministerio de Salud indio. Con estas cifras, que elevan el total de fallecidos a los 201.187 y los 19,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, el país asiático se mantiene como el cuarto con más muertes por detrás de Estados Unidos, México y Brasil. Horas con 30 minutos, seguimos aquí en Tarde de Noticias y tenemos que seguir hablando de cómo continuó hoy la vacunación para adultos mayores, principalmente en zona del Barrio Obrero, del Hospital de Barrio Obrero, que centralizó la vacunación para mayores de 75 años en el club que se encuentra sobre Independencia Nacional, ahí frente mismo al hospital. ¿Cuál era el panorama esta mañana? Para sorpresa de muchos, los que sí estaban agendados en el Hospital de Barrio Obrero hasta cerca del mediodía,
eran muy pocos los que acudieron a vacunarse. Imagínense que ellos tenían preparadas 200 dosis, es decir, 200 personas que tenían que pasar. 100 de ellas tenían que pasar hasta el mediodía. Y hasta ese momento se tenía entre 30 a 35 personas, nada más, de las 200 que fueron agendadas y que asistieron para recibir la vacuna. Realmente le instamos a todos los que están agendados para el día de hoy en el barrio obrero que acudan a vacunarse, porque están viendo, hay muy pocas personas que se están vacunando de las agendadas y nos imaginamos que van a ir viniendo en mayor cantidad en el transcurso de la tarde. Sería una pena que se nos acumulen todos, por eso les instamos que se vayan acercando y que no se olviden que si no vienen en el día del agendamiento, pasan para otra fecha. No es que van a venir mañana, ya que están agendados, pueden venir mañana, pasado, no. Nosotros tenemos una lista que cumplir de 200 personas. Si esas personas no vienen, esas personas son reagendadas, puede ser para el fin de semana, ya el tiempo no sabemos. Entonces les insto a la población agendada para el día de hoy, para Barrio Obrero, que acuda a vacunarse, para no pasar su vacuna y no perder también su turno. Claro. Ahora, no sé si podemos acompañarte, doctora, a entrar un poquito para ver. Esta es la carpa que está preparada. Ayer había un ir y venir de personas, pero hoy, en estos últimos 20 minutos que estábamos hablando ahí, no había gente. No. Y si ustedes se fijan, ahora no están, no hay ni uno. Y los agendados son 200, de los cuales 31 recién se vacunaron. Claro. O sea que nos queda una 170 personas que tienen que venir. Aparte de esta baja concurrencia que se tuvo durante esta mañana, ya vamos a estar actualizando cuál fue el panorama ya esta tarde, también había otro problema. Mucha gente se acercó hasta el hospital de Barrio Obrero, gente que vive a escasas cuadras nada más, ahí en el mismo barrio, en la misma calle algunos, con el problema de que su adulto mayor fue agendado para un hospital mucho más lejano. Algunos que viven en Barrio Obrero tienen que desplazarse para recibir la vacuna hasta el Hospital San Pablo, por ejemplo, con los adultos mayores que en varios de los casos ya no se pueden ir movilizando o no tienen los medios para hacerlo. Nosotros le inscribimos a mi papá, él es diabético, y mi mamá tiene Alzheimer y Parkinson. Vivimos de acá a 5 cuadras. Mi hija le inscribió a ambos. Nos pareció que nos iba a tocar acá en Barrio Obrero, pero lastimosamente nos toca en Santísima Trinidad, que nos queda muy lejos, ¿verdad? Y ahora me están diciendo, mi papá mañana a 11:30 es su cita acá en Santísima Trinidad. Y ahora me confirmaron que mi mamá es el viernes 30 a las 9 de la mañana. ¿Acá o en Santísima Trinidad? Los dos en Trinidad. Y eso nomás es porque los dos son ya de edad, son enfermos, nos cuesta mucho trasladarle. Y nos quedaba mejor acá que Santísima Trinidad, ¿verdad? La cosa es que se vacunen, ¿verdad? Sobre todo eso para cuidarlos, pero si era acá nos queda mucho más cerquita, ¿verdad? Claro, mucho más peligro también corren ustedes al llevarla hasta allá, exponer. Sí, exactamente. Y muchas veces las personas que tienen vehículo dentro de la casa trabajan y tampoco pueden acercarnos, ¿verdad? Entonces tendríamos que tomar un taxi, en ese caso también arriesgarle a ellos a subirse en un taxi y sobre todo mi papá que tiene poca defensa porque es diabético, ¿verdad? Y necesitan recibir lo más fácil y rápido posible. Sí. O sea, irnos y que nos atiendan para volver otra vez, ¿verdad? Porque me parece muy injusto luego, o sea, a mí lo que me desesperó es lo que he visto ayer, ¿verdad? Con lo que pasó, que había gente que se agendó y esperaba 4 horas y ya mi mamá no está como para esperar 4 horas en un lugar. Porque por su misma enfermedad, ¿verdad? Voy a llegar y voy a tratar de hablar con las personas encargadas allá y para ver cómo podemos hacer lo más rápido posible. ¿Cuántos años tienen ellos? Ellos tienen 78 años, los dos. Sí. O sea, vas a tener que hacer entonces 4 viajes, 2 para llevarla a uno y 2 para llevarla a otro. Exactamente, porque le pusieron en días diferentes. Y le escribimos el mismo día a los dos. No sé si es por terminación de cédula o cómo sería, ¿verdad?
Bueno, y la jornada de inmunización también se extendió en otros puestos habilitados. De hecho, que esta mañana decía el titular del PAI que existen 40 puestos habilitados para la inmunización de los adultos mayores de 45 años. Está en Asunción, Central, Paraguarí, Cordillera y también Presidente Hayes. El Hospital Militar fue otro de los puntos habilitados también para la vacunación. ¿Cómo está, señora? ¿Todo bien? Pero muy bien. ¿Te toca hoy la vacunación? Hoy me toca la vacuna. ¿Sí? Y ¿Ya se vacunó? ya se me vacuné. Gracias a Dios que estoy muy bien. Ahora está esperando por cualquier cosita nomás ya. Eso nomás, no, creo que porque yo soy muy fuerte. ¿Sí? ¿Cuántos años? Me siento 83. 83. Sí, pero yo esperando por la vacuna? estoy esperando y hasta ya. ¿Venía a vacunar ya hace rato? Ya hace rato yo dije, me preparo, voy a alimentarme. Sí. Me dijo mi nieto, mamá, alimentate, me dijo, alimentate que porque después te hace mal. No, le dije, yo soy fuerte, mi hijo, le dije. ¿Ya se vacunó usted? Ya me vacuné. Sí, a ver un poco de ahí, Sí. vacunado. ¿Cómo es tu nombre? Juan Brite. Don Juan Brite. Venga, quería decirle que yo estoy a 3 cuadras del Hospital San Pablo. Me fui ahí esta mañana y me dijo que tenía que venir acá. Imagínense un poco. Mi señora se vacunó ahí en el hospital. No, porque en teoría pues, en tu barrio tenés que vacunarte, dice. A 3 cuadras del Hospital San Pablo tengo en mi casa. Estoy esperando. ¿Estás esperando? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 83. 83. Sí. ¿Vive por acá cerca? No, vivo en Barrio Los Laureles. ¿Y te hicieron venir hasta Sajonia para vacunar? Sí, me hicieron venir hasta acá. O sea, a mí me corresponde Estoy esperando, mi amor. ¿Estás esperando? Sí. ¿Usted de dónde es? Soy de acá, de Sajonia, de frente al Sanatorio Español. ¿Le queda súper bien entonces acá al Hospital Militar? Me queda perfectamente bien. ¿Ya te vacunaste? ¿Estás esperando? Estoy esperando. ¿Estás esperando? Sí. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Nazaret. ¿Barrio Nazaret? Sí, señor. ¿Y te queda bien el Hospital Militar? Me queda bien, porque tengo medio de transporte. Si no tenés, jodido. Estamos vacunando conforme a la lista del Ministerio de Salud, conforme a lo que está mandando el protocolo del Ministerio de Salud, y nosotros solamente ejecutamos lo que están disponiendo ellos, lo que está disponiendo el Ministerio de Salud. Respecto general al circuito que tienen que hacer para poder llegar aquí hasta el vacunatorio, tienen que ingresar por general día. Así es, tienen que ingresar por el acceso principal y ustedes habrán visto que tenemos acá atrás del hospital en la zona posterior, porque nuestra urgencia original que está en la planta baja estamos usando como área de contingencia de internación de COVID. Entonces esto es lo que habilitamos, el Ministerio nos habilitó estos lugares para vacunación y la rampa que ustedes vieron, ¿verdad? Nosotros le ponemos a veces un personal que acompañe cuando una persona de edad con una silla de ruedas. Tenemos falencia como todos los lugares porque son nuevas situaciones. Hoy tenemos 200 personas agendadas por el Ministerio y tratamos de cumplir, hacemos todo el esfuerzo para mantener el distanciamiento y todas las condiciones. Pero es una cosa que también lleva su tiempo de aplicación, tratamos para organizar. Vamos a hablar de deportes porque hoy es noche de Copa Libertadores y atención con esto porque el Ciclón recibe esta tarde a La Guaira de Venezuela en el juego a desarrollarse en la Nueva Olla en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Libertadores. Un triunfo colocará a la azulgrana como único puntero de su zona. Luego de su gran triunfo en el debut ante América de Cali por 2-1 de visitante, hoy es el momento de que Cerro Porteño sea local en la Copa Libertadores. A las 18 horas va a arrancar este compromiso en la Nueva Olla. El Ciclón tiene 3 unidades, mientras que La Guaira acumula un punto producto de su empate en la primera fecha ante Atlético Mineiro, que anoche pasó a liderar la llave tras su ajustada victoria 2-1 sobre América de Cali, que cierra el grupo sin sumar victoria. Si Cerro Porteño gana hoy, puede instalarse en la cima del grupo H en forma solitaria. Y vayamos a la placa, sí, para ver cómo formaría el equipo de Francisco Chiqui Arces.
Chiquiarse, digo bien, Fernández en el arco, Espínola, Patiño, Duarte y Alzamendia en la defensa. En el mediocampo, Jiménez, Cardoso, Lucena, Villasanti, Aquino y bien arriba Morales y Mauro Boselli. Este sería el 11 inicial de Francisco Chiquiarse para enfrentar a La Guaira esta tarde a partir de las 18 horas. Y Olimpia también se presenta en la Copa Libertadores y esta vez con la misión de ganar. Recibe por la segunda fecha del Grupo B. El Decano juega esta noche contra el Millonario de Bolivia y no le queda otra alternativa que sumar de a 3 para no quedar en la última posición. Always Ready es el contrincante del Decano. A las 22 horas arrancará este partido en el Bosque de Para-1, también por la segunda fecha de la Copa Libertadores del Grupo B. Y vayamos también, por supuesto, a la placa en donde vamos a ver al posible 11 del equipo franjeado. Olveira en el arco, Alan Benítez, Cáceres o Salcedo, Polenta e Iván Torres, ellos en la defensa. En el medio, Sosa, Quintana, Ortiz y Estigarribia. Arriba, Walter González y Jorge El Pollo Recalde. Y en rumbo a Tokio tenemos que recordar el gol más rápido en la historia de los Juegos Olímpicos. Neymar se metió en la página grande del deporte olímpico al anotar el gol más rápido de la historia en los Juegos. El capitán de Brasil en Río 2016 concretó a los 16 segundos del partido. La jugada se generó cuando Wilson Palacios, defensor de Honduras, perdió ante la presión del capitán verde-amarelo en el saque inicial y el habilidoso extremo se anticipó al guardameta. La pelota rebotó contra él y terminó en el fondo de la red. De esta manera Neymar logró superar las marcas de Albert Ellis de Honduras ante Portugal y Oribe Peralta de México contra Brasil. Ambos habían concretado a los 30 segundos del juego. Brasil, último campeón olímpico, va por la defensa de su título en Tokio 2020. Buscará su segundo oro olímpico. Aquí en Tarde Noticias, dos novedades importantes relacionadas a electricidad y este ámbito también para exoneraciones que se vienen planteando dentro del sector gastronómico como una medida económica. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba el presidente de la ANDE, Félix Sosa, de dos temas en específicos. La recuperación que se está haciendo de la subestación de ACEPAR, que ya va a estar lista para operar y producir oxígeno medicinal en cuanto se terminen trabajos de mantenimiento, de electricidad y de todo el sistema eléctrico, y también lo que decíamos, la exoneración que se plantea por unos meses para el sector gastronómico. Aprovechamos esta oportunidad de informar al señor presidente de la República del trabajo que hemos realizado de la ANDE para la recuperación de la subestación de ACEPAR.
donde él personalmente nos llamó durante la Semana Santa, nos dio instrucciones en trabajar para poder recuperar esa subestación. Desde esa semana, desde ese día, 20 a 30 funcionarios de la ANDE venían trabajando, y este sábado pasado pudimos terminar el trabajo y ya está en servicio esa subestación, esperando en este momento que ACEPAR termine el mantenimiento de la planta en sí para poder producir oxígeno. Es decir, en cuanto al suministro de energía eléctrica, ya solucionamos por parte de la ANDE. También estamos construyendo una línea exclusiva que va a alimentar una planta que se encuentra en Yaguarón, de 17 kilómetros, de una línea de 23.000 voltios, donde la meta es concluir en 40 días para que no tenga inconveniente en el suministro de energía eléctrica y que pueda producir las 24 horas. También en este momento está en proceso de la instalación de una planta de oxígeno en la zona industrial de Hernandarias, donde ahora recibimos la instrucción del señor presidente de visitar la planta y ver todas las necesidades que nosotros podemos ayudar desde el gobierno nacional para que esa planta pueda producir lo más rápido posible oxígeno para el Paraguay. El caso de Yaguarón ya está produciendo, pero esta planta se encuentra en un lugar donde el suministro de energía eléctrica no ofrecía la calidad necesaria. Lo ideal, lógicamente, que todas las industrias se instalen en zonas industriales. En este caso se instaló en un lugar, en una zona rural, y a los efectos de garantizar que no tenga problema en el suministro de energía eléctrica, es lo que estamos construyendo esa línea. Esa planta está produciendo, pero está teniendo algunas dificultades debido a esa situación, y la construcción de esta línea justamente para poder dar una solución de fondo al suministro de energía eléctrica. También si puede agregarnos más detalles sobre este subsidio al consumo del 50% de la energía. A los sectores gastronómicos. A los sectores gastronómicos, de hecho nosotros veníamos trabajando con ellos. La primera medida fue la postergación del pago de las deudas hasta febrero. Posteriormente tuvimos una conversación nuevamente con ellos y nuevamente postergamos hasta junio de este año, y ahora a partir de julio hasta diciembre se plantea la exoneración en un 50% en el consumo de energía eléctrica. Lógicamente eso tiene que salir a través de una ley. Ya tenemos registrado. Bueno, seguimos avanzando en esta tarde. Queríamos saber cómo está actualmente el tema de las diferentes regiones del país en lo que respecta al tema de vacunación principalmente. Ya lo tenemos al doctor Pedro Pérez para hablar con él con relación a cómo están trabajando también con la gente del programa ampliado inmunización. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y a la audiencia, y a full estamos. Todas las regiones se están habilitando gradualmente todos los puestos vacunatorios, sobre todo en los lugares distantes donde estamos llegando con brigadas para ir cubriendo todo el territorio nacional. Ahora, doctor, ayer en el primer día teníamos Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes. ¿Hoy a qué zonas se extendieron? Se extendieron Misiones, se extendió Ñembucú, se extendió Itapúa, y prácticamente a excepción de 2 regiones que tenemos que enviar por vía aérea, las vacunas todavía no llegaron, que serían a la zona del Alto Chaco. Acá recibimos muchísimos mensajes, por eso queríamos contactar contigo, doctor. El tema del segundo departamento, el tema de San Pedro, Concepción, toda la zona norte, Canindeyú. ¿Cuándo van a llegar allí la vacuna o cuándo va a empezar la inmunización a los mayores de 75? Se estaría ya, máximo para mañana, se estaría iniciando todo lo que es la campaña de vacunación. Todo se ve la distribución de las vacunas en los diferentes puestos del país, y de acuerdo a eso se va a ir distribuyendo a distintos vacunatorios de cada departamento. Y también tenemos que tener en cuenta, Rolando, que es la parte de las personas que se deben agendar. Tenemos muchas dificultades en el interior por el agendamiento que se está dando, pero en que se está revisando los mensajes que están llegando.
y estamos reforzando con las unidades de salud, con los centros de salud y con diferentes tipos de agentes de salud para que la gente pueda revisar el agendamiento que se hicieron para que puedan acudir a los centros vacunatorios. No sé si tenés el dato concreto, doctor, porque ayer recuerdo una de las consultas que hacían también en Curuguatú. Ya tenían, sin mal no recuerdo el agendamiento, pero iban al hospital a preguntar y le decían que las vacunas todavía no llegaban. Eso ayer, no sé qué actualización tienen de ahí hoy. Sí, y por eso le digo, los vacunatorios ayer se abrieron, como dijo Rolando, en 3 o 4 localidades. Posteriormente se van a ir distribuyendo a diferentes vacunatorios de regiones y eso van distribuyendo a los vacunatorios distritales. Voy a verificar bien lo de Curuguatú. Yo creo que tenía que estar vacunando a partir de hoy a más tardar. Ahora, doctor, en ese proceso que se dio anteriormente, que eran los mayores de 85 años, ¿cuál fue la experiencia en las regiones? Estamos hablando interior del país, donde muchos no leen el mensaje, en otros casos cuesta agendarse. ¿Era la cantidad esperada o fue un número relativamente reducido? Tuvimos varias partes, dividimos en varias regiones. Había regiones donde la distribución de edades de 85 años no fueron inmunizados en su mayor parte, sobre todo en Cordillera, en la zona de Misiones, en la zona de Itapúa, pero otros lugares donde tuvimos ciertas dificultades por la distancia. Y el mismo se ha subsanado con las unidades de salud. Se llegó a un número esperado, pero no lo comprometido la cantidad de vacunados de 85 años. ¿Dónde fue? ¿En qué región fue eso, doctor? La mayor parte se llegaron a gran parte de los 85 años. Pero el hecho está en que se debía buscar en el interior la geografía de diferentes áreas son diferentes. En caso de Ñembucú, San Pedro, Chaco, que se debe recorrer grandes distancias para llegar a estas personas. En los lugares más concentrados fueron mucho más fácil llegar, como les vuelvo a decir, en Cordillera, Itapúa, Misiones, Alto Paraná fue más fácil, pero hasta ahora se sigue inmunizando personas con más de 85 años en estos lugares que les he mencionado anteriormente. En la zona que mencionaban del Chaco, que tienen que llegar por vía aérea, ¿cuándo estarían ya llegando las vacunas a esas zonas del país? Tenemos, con el doctor Castro, tenemos previsto que a más tardar para el viernes se estaría iniciando en todo el país la inmunización completa. Ahora, doctor, sabiendo la dificultad que se tiene en el interior con el tema de acceso a internet, principalmente para el tema de registro, ¿se está trabajando en un plan alternativo para algunas regiones sanitarias a fin de que también se pueda llevar la mayor cantidad de adultos mayores de 75 años para ser inmunizados? Mira, Rolando, le digo que hay regiones sanitarias, en caso de San Pedro, en caso de la zona de Concepción, en zonas de varias partes, regiones del país, donde están los agentes comunitarios y también estamos trabajando con las intendencias y gobernaciones. Hay gente en la plaza, en los parques, en los barrios que agendan a estas personas. Se está dando esa facilidad en los lugares que tenemos mayores dificultades para el manejo de los adultos mayores en la parte tecnológica. Se le está dando esas facilidades. Ahora, doctor, hay departamentos donde no se pudo llegar a esa cantidad que se estaba esperando por esos factores que usted estaba mencionando. Hay departamentos donde por ahí hubo más dificultades en este tiempo, así decía San Pedro, nos mencionaba algunos lugares, pero hay zonas específicas donde se tuvo verdaderamente dificultad. Y muchos lugares que son de difícil acceso, como le dije, los lugares del Chaco donde se debe, el que vacuna debe recorrer grandes distancias y una vacuna de multidosis es para 10 personas. Entonces se debe hacer un plan que
georreferencial para que se pueda abrir esa vacuna y llegar a 10 personas beneficiadas, para no perder las dosis de la vacuna. En la zona del interior también veo aquí mensajes, doctor, que hablan mucho de la lejanía. En el departamento de Paraguarí, por ejemplo, le hacen ir hasta el hospital de Paraguarí a alguien que está en Ubicuí, o sea, tiene que hacer esa distancia bastante larga. Sí, hemos recibido varias denuncias o quejas de ese tipo, y estamos trabajando para todo el sistema georreferencial de los vacunatorios para dirigirle a estas personas nuevamente al vacunatorio más cercano. Pero en Ubicuí, por ejemplo, ¿hay vacunatorio ahora mismo? Se debe ver el vacunatorio más cerca, creo que está entre Acaay o Quindío. ¿Y hay también brigadas móviles, doctor, para este tipo de casos, para los que no puedan movilizarse? Porque estamos hablando de una edad donde muchos tienen esa dificultad para moverse. Por eso llamamos brigadas, no llamamos vacunatorios fijos. Las brigadas que están compuestos por 4 a 5 personas, son exclusivamente para movilizarse de un lugar a otro. Esto me imagino, doctor, que se va a ir reforzando también porque a medida que vaya avanzando esto y a medida que vamos teniendo mayor cantidad de dosis, se va a extender también la franja etaria, entonces 4 o 5 va a quedar medio corto eso. No, justamente estamos trabajando en habilitar vacunatorios masivos en todo el territorio nacional. Disminuyendo la franja etaria va a aumentar la cantidad de personas a vacunar y vamos a ir teniendo vacunatorios masivos en diferentes áreas del país. Un ejemplo, en Encarnación, en Ciudad del Este, en San Ignacio, en Concepción, en Pedro Juan. O sea, en las capitales vamos a tener vacunatorios masivos. En el interior de cada departamento vamos a ir manejando con los centros de salud y con las unidades de salud familiar que van a tener las brigadas móviles de vacunatorio. Claro. Hoy, por ejemplo, escuchaba, doctor, hablando de casos así también de distancia y cosas así, que como respuesta en uno de los hospitales le decían a la gente: te podés ir, en el caso de Asunción, a la 18ª región sanitaria y pedir que a tu ser querido le cambien del lugar. ¿Eso se puede hacer ya estando agendado? Al no acudir al vacunatorio, por ejemplo, el caso de una persona que se le agendó de Lambaré y se le agendó de Itagua, al no acudir al vacunatorio se le reagenda inmediatamente. ¿Pero en qué día? O sea, o va al final de la lista. Al principio estábamos pensando al segundo día, pero ahora por la cantidad de agendados que hay, que no son muchos, se está reagendando al siguiente día. ¿Y le agendan en el mismo lugar o cambian de...? No, se le agenda en el vacunatorio más cercano, ya que se está estudiando ya en el sistema referencial de los vacunatorios. Claro, porque mucha gente tiene ese miedo de perder el lugar definitivamente si no se va. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba casos, acá en Barrio Obrero nada más, que decía: mi mamá no se puede ir sola, no se puede ir en colectivo, tiene problemas del corazón, yo no tengo auto para llevarle, y tenían miedo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, le decían: andate a la 18ª región sanitaria y pedí que te cambien de lugar. No, yo creo que el problema comunicacional ahora, el Ministerio va a lanzar comunicados frecuentes para que le dé tranquilidad a la población en general del tipo de reagendamiento que se puede hacer, porque tuvimos casos también de personas que justamente están con fiebre hoy y tienen que vacunarse mañana, ¿verdad? Entonces tiene que reagendarse de cierta forma, y todo eso el Ministerio va a ir quitando comunicados más frecuentes en cuanto al medio de prensa masiva para que pueda ir tranquilizándole a estas personas. Y en ese caso, nada más así para cerrar las dudas por mi parte, doctor, ¿qué hace la persona? ¿Espera, le llega otro mensaje en donde dice tu fecha fue reagendada o cómo le avisa? Sí, se le reagenda porque, por ejemplo, usted tiene que vacunarse mañana. Sí. Y está abierto tu vacunación hasta mañana. Si usted cambia de opinión y se va y se vacuna mañana, yo no puedo reagendarle ya en este momento. Si mañana a las
3 de la tarde usted no se vacunó, yo ya tengo que ver un reagendamiento de usted para otro día. Pero le va a llegar un mensaje, o sea, para darle esa tranquilidad. El plan es que llegue un mensaje. Ahora, doctor, muchos se preguntan, y usted que está trabajando con todas las regiones, y es la duda que muchos tenemos, ¿por qué es relativamente lento este proceso de vacunación? Decimos, tenemos, no sé, buena cantidad, no es tampoco gran cantidad de dosis, pero por lo que tenemos se lleva varios días en inmunizar. Es la resistencia de mucha gente a vacunarse, es el tiempo que demora entre inmunizar a una y otra persona, para tener una idea nomás, porque esa duda siempre está. Le doy una idea de cuál. El de 85 años se liberó con cédula. Teníamos que vacunar 30.000 a 35.000 adultos mayores de 85 años. Hasta ahora, y liberando con cédula, que la gente llegue a los vacunatorios y coste brigadas yéndose casa en casa, hemos logrado vacunar a la cantidad de 20.000 personas, luchando, recorriendo de lunes a lunes, porque hay cierto temor, o no digo temor, resistencia, no sé, ¿verdad? Ahora que habilitamos por agendamiento, la gente no se agenda. O hoy tenemos casos que la gente no lee su mensaje de texto. Y la vacuna debe ser cuidada, ¿verdad? Para llegar a la población exacta, a la población que está necesitando. Tenemos denuncias, tenemos varios casos que el Ministerio está investigando rígidamente. Para que no pase más esto, tenemos que ser un poco cautelosos con el sistema de vacunación. Doctor, y por otra parte, el tema de la segunda dosis, hay gente que sigue recibiendo todos los días, hay gente que está recibiendo una segunda dosis, ¿o eso por ahora paró un poco? No, están recibiendo los profesionales de blanco que ya les toca, la población la población primeramente vacunada, de acuerdo al tipo de vacuna, que son 3 semanas, algunos las AstraZeneca un poco más, están recibiendo ya su segunda dosis. Bueno, doctor. Y sigue a par población, la población sanitaria que sigue recibiendo también su primera dosis. El viernes por ahí decía Héctor Castro que tenían más o menos cerca de 15.000 más o menos que recibieron las 2 dosis ya. Me imagino que para hoy eso fue aumentando. Casi 20.000 personas por ahí ya estarían recibiendo ya la segunda dosis. Okay. Perfecto. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor Pedro Roberto Pérez. Entonces, Sí. me manda datos interesantes. Claro, y por sobre todo, y esto sobre lo que decía el doctor Pérez, hay mucha gente que no lee su mensaje y hay mucha gente a la que no le llega el mensaje y uno se entera entrando al registro. Eso es importante porque mucha gente dice, a mi abuela, a mi mamá le registré, no le llega el mensaje, pero después de un rato se fija y había sido, ya tenía una fecha agendada, pero por algún error, lastimosamente a través del sistema, no le llegó el mensaje, pero sí en la página del ministerio, en la parte de consulta registro, ahí ya le aparece la fecha y hora. Otro dato interesante, 20.000 personas hasta este momento, de las 95.000 aproximadamente, recibieron ya la segunda dosis según los datos actualizados que tenemos. Son las 4 de la tarde, 7 minutos, es hora de los títulos. Momento de darle un repaso a los datos del tiempo. 22 grados con 8, la temperatura actual a estas horas de la tarde, cielo parcialmente nublado, misma sensación térmica, una humedad de 40% y el viento sur que va soplando a 4 kilómetros por hora. Resto de la jornada, según nos indica la Dirección de Meteorología, vamos a tener una tarde y noche fresca a fría, una temperatura que iría de 19 grados a 14 por la noche y ya por la madrugada va a ir descendiendo mucho más la temperatura, llegaríamos hasta los 12 grados.
en esta persecución en la zona norte, específicamente en Pedro Juan Caballero, iniciaba en el lado brasileño, continuaba en nuestro país por parte de agentes policiales del Brasil. Esto ocurría durante esta mañana, una persecución que siguió en lado paraguayo, ya con apoyo de la Policía Nacional. Luego de 25 minutos de persecución, la camioneta, que estaba repleta de cigarrillos, agrotóxicos, entre otros objetos, ingresó a un depósito en el centro de Pedro Juan Caballero. La policía informó primeramente sobre la detención del conductor, pero después el detenido no fue llevado, por lo que el fiscal habla de un mal procedimiento. Y seguimos informando y hablemos de lo que ocurre en la zona sur de nuestro país, donde también continúa la inmunización a adultos mayores de 75 años. Adultos mayores de 75 años quienes estuvieron anotándose para la vacunación contra el coronavirus se acercaron hoy hasta el puesto vacunatorio del Hospital Regional de Encarnación para la inmunización correspondiente. En la fecha van a llegar a 80 ancianos de diferentes puntos del departamento de Itapúa que figuran en el sistema para este puesto vacunatorio. Estamos muy contentos de recibir a las personas adultas a partir de hoy. Tenemos las personas agendadas de 80 años y más que realmente a partir de las 13 horas es el horario que tienen agendados para acercarse al vacunatorio. La primera dosis de la AstraZeneca para el adulto mayor. ¿De 85 para arriba? De 80 para arriba es a partir de hoy. De 80 para arriba. De 80 para arriba. Y las personas que deseen vacunarse deben inscribirse en la plataforma del Ministerio de Salud de Vacunate. Las personas a partir de 60 años deben estar inscritos en la plataforma. Como sabemos, la vacunación es a partir de 75 años, de acuerdo a cómo va llegando el agendamiento. Los primeros ancianos en vacunarse destacaron el profesionalismo de los médicos a la hora de aplicar estas dosis e instan a otros pobladores a anotarse y a no tener miedo a esta inmunización. Bueno, me siento muy bien, como siempre, como todos los días, ¿no es cierto? La vacuna para mí es un paso más para la protección, no solamente mía, porque también de mis vecinos, de la gente que me rodea, de la gente con quien interactúo. Así que yo pienso que tenemos que tener un espíritu social y hacer, no sé, proyectarnos hacia los demás para protegernos, no solamente yo, sino mi grupo familiar, que no tengo contacto con ellos porque algunos están en Posada, otros están en Asunción. Estamos un poquito separados por este problema de la pandemia. ¿Cómo están ellos, señora? Pacupa. De que tiene la yo, de Guapaití. Sí, ayer vi a la ya la virgen. Vete, cero y mica. ¿Usted mire que tiene ya? Oh, ya manda para la vacuna. Sí. Cuando ya tranquilo para esta manera. Sí. Si Dios quiere. ¿Quién era? 85. 85 o 85. Te ha dicho, debe ir para atrás de Wima, ¿no? Me siento con un lado, me tengo que ser nada, vale. Te hago. Será y tú, Jimmy. Ya probé cuál abrir la carrera ahí. Y canto, Los médicos instan a los familiares de estos adultos mayores a que puedan anotarles para las vacunaciones correspondientes en todo el departamento de Itapúa. Bueno, ya la tenemos la doctora Norma Velázquez del Hospital Barrio Obrero para hablar con ella cómo está este proceso de inmunización el día de hoy, ya con los ajustes que se fue haciendo. Y antes de entrar en esta entrevista, agradeciéndole también ya su predisposición, mencionar que hay algunos lugares como el IPS 12 de junio donde solamente 7 personas se vacunaron. 7 personas desde el IPS 12 de junio que estaban agendados ahí, quién sabe cuántos, seguramente una cantidad mayor.
solo 7 acudieron. Así que a prestar atención, como decíamos siempre, ingresar a la página del ministerio a consultar el registro, porque muchas veces no llega el mensaje y ahí ya está el agendamiento. Exactamente. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Y sí, acá estamos en el fomento, en donde se implementó y se, digamos, acondicionó el lugar para recibir a los abuelitos. Y lastimosamente les tengo que decir que tenemos muy pocos vacunados. Teníamos una lista de 200, tenemos una lista de 200 y 78 personas es lo que vinieron a vacunarse de los agendados. Doctora, ¿cómo se hace? Porque estábamos hablando con otros profesionales y nos decían de que se abre el frasco para inmunizar a 10 personas. ¿Reúnen las 10 personas y luego proceden o cómo es el mecanismo? Así mismo, tratamos de reunir las 10 personas porque en lo posible no podemos ninguna dosis perder, pero no le hacemos tampoco esperar a los abuelitos, o sea, vamos vacunando. Ahora nuestro cierre, que va a ser a las 17, ahí vamos a ver si realmente hay vacunas que quedan con los frascos, ¿verdad? O con restos de vacunas. Pero al abuelito se le vacuna, o sea, no podemos tampoco decirles no, por un frasco no le vacunamos, no, al abuelito que viene, que está agendado, se le vacuna. Ahora, doctora, estos 78 inmunizados hasta este momento, ¿tenían agendado para el día de hoy o algunos son adultos mayores de 85 años que, como se dice la vez pasada, podían acudir? Tenían agendado. Estas 200 personas es el listado que nos envían y estaban agendados, sí, estaban registrados y fueron confirmados con un agendamiento posteriormente. Ahora, ¿qué hacen a continuación, doctora, con estas 100 y algo de vacunas que le va a ir sobrando? ¿Van a utilizar para mañana? ¿Eso queda en una reserva? Claro. Esto se sigue utilizando. Ahora, estas vacunas ya fueron destinadas a este grupo de personas. Sí. Estas personas que no vinieron hoy pasan a un nuevo reagendamiento, o sea, a un reagendamiento. Por eso que le instamos a la gente que no pase su turno, que no deje de venir, porque cuando le va a tocar el reagendamiento, eso nosotros ya no le podemos decir, ¿verdad? Es una lástima si pierden su turno. Ahora, la vacuna está, no es que van a perder su vacuna, no van a perder la vacuna, solo que van a tardar más otra vez en aplicarse. Ahora, ¿tuvieron otra vez casos esta tarde, doctora, de gente del barrio que quería vacunarse, pero que estaba agendada en un lugar muy lejano otra vez? Sí, tuvimos incluso casos de gente que le tocaba en la costa y que venían que si por favor no le podíamos vacunar porque vivían de acá a 2 cuadras o a 3 cuadras. Y no podemos vacunarles porque su vacuna está en ese lugar, entonces tiene que acudir a ese lugar. Y doctora, ¿se dieron casos también de adultos que sin estar agendados para el día de hoy también se presentaron para tratar de inmunizarse? ¿Volvió a darse eso también hoy, allí en el barrio obrero? De gente que solo estaba registrado. No, consulto sí, como el día de ayer, gente que estaba registrado y acudieron intentando inmunizarse. Sí mismo, intentaron, vinieron, pero ya fueron muy pocos, no fue como ayer, fueron muy pocos contados prácticamente, y que estaban registrados, confirmamos nosotros que estaban registrados, más no estaban agendados, no recibieron todavía la confirmación del día, la hora y el lugar, y no le podemos vacunar porque no se encuentran agendados en nuestro listado en este lugar. ¿Y qué pasa mañana, doctora? No sé si ya tienen ustedes una lista de cuántos están agendados para mañana o si es la misma cantidad. Siempre es 200 por día. Okay. La lista nos llega y empezamos a vacunar a partir de las 7 de la mañana. Mañana, teniendo en cuenta que estas vacunas quedaron así, si mañana va un adulto mayor que estaba agendado para hoy, ¿qué se hace con él? Pasa a reagendamiento, no se le vacuna. No se le va a aplicar la vacuna. No se le vacuna, no. Por eso se les pide que no pasen su turno, porque tenemos bien, manejando los tiempos. No nos olvidemos que cada uno tiene que quedarse 20 a 30 minutos después de recibir la vacuna. Entonces manejamos los tiempos de tal manera de llegar a 200 personas con la logística que tenemos acá. Por eso nos va a ser difícil
aparte que no está permitido, no nos permiten que los que no se vacunaron, que están agendados, vayan sumándose con el correr de los días. ¿Me entienden lo que le digo? Claro. Esas personas que no acudieron en su horario, en el día, van a tener que pasar, es que van a pasar a otro día, van a volver a ser agendados, reagendados. Doctora, finalmente una consulta. ¿Sigue también inmunizando la segunda dosis a personal de salud allí o por ahora ya prácticamente todos inmunizados? Sí, se sigue con la gente, el personal de blanco que les falta, sí, está apartado. A los abuelitos que trajimos en el fomento porque hay más lugar, y al personal de salud se les sigue vacunando en el vacunatorio dentro del hospital. Perfecto, doctora. Muy amable, como siempre. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Cuando ustedes quieran. Que pasen bien. Muchísimas gracias, doctora Norma Velázquez. Entonces, estamos a media hora, 30 minutos prácticamente que se cierre la jornada de vacunación en el barrio obrero y en prácticamente todos los hospitales o los centros vacunatorios habilitados. Y en este punto específico, hablamos del barrio obrero, de 200 agendados, 78 inmunizados hasta este momento. Ni el 50%, ni el 50%. No, imagínate que 100 ya tenían que estar todos vacunados para el mediodía. Ni a eso se llegó lastimosamente. Se insta a las personas a que vayan, a que consulten constantemente, a que averigüen también en la página del ministerio, que me parece que es la más actualizada. ¿Cambiamos de tema ahora? Sí, vamos rápidamente. Alexis Aveiro. Está con nosotros la ministra Carla Basigalupo, Rolando Fernanda, rápidamente para aclarar y rápidamente le transmito toda la pregunta. ¿Existió o no denuncias de empleados que sus supuestos empleadores los suspendieron, pero finalmente iban a trabajar y eso representó un fraude para IPS, ministra? Bueno, yo pregunto, ¿te referís a lo que IPS declaró ayer? Bueno, en realidad sobre la declaración que hizo ayer IPS nosotros no tenemos conocimiento. Realmente nos sorprendió mucho y automáticamente le pedimos por nota a IPS que nos remita el listado de esas supuestas 6.000 empresas. Ahora, en horas de la tarde ayer IPS, a través de 2 funcionarios que fueron los que denunciaron, aclararon que no eran 6.000 empresas, sino habían recibido denuncias anónimas por un lado, y por otro lado, lo que iban a hacer es tomar 6.000 muestras o 6.000 empresas por muestreo para poder corroborar esas denuncias anónimas. Entonces, eso es lo que nos transmitieron también a la noche ya ayer como aclaración, digamos. No obstante, nosotros como Ministerio de Trabajo, vuelvo a decir, le pedimos que nos envíen la lista. ¿Para qué? Para en todo caso también, una vez remitida la lista, en el caso de que sean listas corroboradas o casos comprobados, nosotros podamos hacer las fiscalizaciones correspondientes para detectar si hubo o no una violación laboral. Entendamos que en materia de pago de compensación por suspensión, según el decreto reglamentario de la ley de emergencia, es el IPS el que debe hacer estos controles y en el caso de encontrar alguna anomalía o un pago, digamos, indebido, lo que tiene que hacer es exigirle la devolución a la empresa y enviar a la fiscalía. Entonces, el campo, digamos, el campo de acción de control corresponde al IPS. Ahora, si con eso se detectan también irregularidades laborales, bueno, por supuesto que es deber de IPS enviar al Ministerio del Trabajo para que nosotros podamos corroborar. Ministra, se hablaba de 18.000, después se redujo un universo a 6.000. De esos 6.000, inclusive hoy la autoridad IPS decían que solo recibieron 10 denuncias en concreto. O sea, es como que se va achicando inclusive el universo. Y la verdad que no puedo decirte porque nosotros tampoco entendimos mucho y bueno, vuelvo a decir, tomamos los mecanismos formales y legales que debíamos incoar, que es pedir por nota al IPS. Nosotros hoy tuvimos una reunión con el presidente de IPS y bueno, nos decía lo mismo, nos decía que en realidad lo que se había dado es que tenían por un lado denuncias anónimas y por otro lado iban a realizar, digamos, un control por muestreo a unas 3.000 empresas, ya utilizando mecanismos propios de IPS, para en todo caso corroborar algunos casos que se dieran, pero más nada, o sea, no hay, digamos, eso que se instaló, que es 6.000 casos comprobados de fraude, de ninguna manera. Y bueno, de todos modos nosotros estamos
expectantes y si IPS llega a corroborar, estamos aquí para actuar cuando nos envíe los casos. IPS es el campo de acción, explicaba perfectamente eso, ministra, pero en caso de haber una denuncia concreta, ¿ustedes la tendrían también o ellos deben derivar a ustedes ya una violación en el ámbito laboral? Claro, no, generalmente si se hace la denuncia allá, IPS nos manda y al revés. O sea, si nosotros recibimos y la denuncia que recibimos, por ejemplo, tiene que ver con un pago indebido de compensación, obviamente le mandamos a IPS, también haciendo nosotros la fiscalización correspondiente. Ahora, ¿este tipo de denuncias pueden ser acercadas directamente por los empleados también al Ministerio de Trabajo? Por supuesto. Tenemos varios sistemas de elaboración y presentación de denuncias, está la mesa de entrada online, todos los números telefónicos permanentemente difundidos por todas las redes y también en nuestra página web, así que pueden hacer aquí las denuncias. De hecho, se hicieron denuncias aquí ante el Ministerio del Trabajo el año pasado y recibimos unas 50 denuncias y todas las corroboramos, porque también tenemos que entender que las denuncias anónimas se pueden hacer, obviamente, pero hay que corroborarlas. Y de esas 50 tuvimos 2 casos que comprobamos. Abrimos el proceso, o sea, ya están fiscalizadas con procesos de sumarios abiertos y estos 2 casos comprobados le notificamos a IPS. Pero más que eso no tenemos. Solo para insistir en esta pregunta, se planteaban inclusive cuestiones concretas ayer sobre casos de empresas que incurrieron en esto. El Ministerio del Trabajo descarta esa posibilidad, por lo menos denuncia acá, y perdón que sea insistente la pregunta, no existe. Tuvimos denuncias anónimas también, eso hay que aclarar. Tuvimos unas 50 denuncias entre el año pasado y cuando hablamos de denuncias anónimas, hablamos de denuncias por teléfono, por las redes, en fin, por una cantidad de medios que generalmente son utilizados. Pero de esas 50 denuncias, todo nuestro departamento de mediación, como sabes que funciona para resolver diariamente los conflictos laborales, hizo la investigación pertinente. De esas, 2 resultaron ciertas, hicimos la fiscalización correspondiente y enviamos a salud. Entonces, sí hubo denuncias anónimas, a tu pregunta, sí hubo casos 2 comprobados y pudieran haber más. Por eso es importante recalcar a los trabajadores que hagan realmente la denuncia si su empleador le hace trabajar, ¿verdad? Y le paga solamente la compensación o le paga la compensación y un salario. O sea, si se produce, que se pudiera producir, que un trabajador trabaja, por ejemplo, 4 horas y es pagado por el empleador por esas 4 horas y las otras 4 horas está suspendido sin trabajar, ahí también opera la compensación por IPS. Hay muchísimos casos de suspensión parcial, que es una figura prevista y legal. Entonces, ahí también hay que cuidar mucho de hacer, por ejemplo, una denuncia por una cierta irregularidad que en realidad no hay. Ahora, lo que sí está mal es que un trabajador vaya a trabajar y no cobre salario. O sea, si un trabajador se va a trabajar, tiene que cobrar salario por las horas trabajadas. Y en el caso de suspensión, que puede ser parcial, bueno, la suspensión cubre el tiempo no trabajado, que puede ser no trabajado completamente o trabajado solamente, o no trabajado solamente en una porción de horas, digamos. Ahora, ministra, ¿están recibiendo notificaciones o solicitudes de más suspensiones ahora que se extiende nuevamente el periodo de una cuarentena relativamente estricta y que existe un rubro que es el más resentido últimamente, el gastronómico? Bueno, en realidad, cuarentena estricta como tal, ¿verdad? No podemos... Claro, en realidad lo que tenemos ahora es como una limitación de tránsito, ¿verdad? Y de la hora, bajó a las 8 horas, a las 20 horas, y sí, una afectación real, sobre todo el sector gastronómico, eventos también, y otros sectores indirectamente afectados. Tuvimos un aumento de suspensiones, sin duda. Desde el 15 de marzo hasta hoy tenemos unos 15.000 nuevos trabajadores suspendidos y obviamente eso se debe ya al impacto de las medidas sanitarias, pero no solamente un impacto no previsto, sino que justamente hablamos con los gremios afectados, tanto de gastronómicos, eventos, comercios pequeños también, y nos advirtieron, o sea, trabajamos justamente en esta medida. No olvidemos que la suspensión de contratos con el pago de subsidios, al igual que los otros 3 subsidios importantes, subsidio por aislamiento, COVID positivo y vulnerabilidad, forman parte de un plan de protección a trabajadores formales. Esta medida de suspensión con pago de subsidio hizo que muchísimos trabajadores formales no pierdan justamente su trabajo, porque, ojo, las empresas que más utilizan eso son las MIPYMES, y las MIPYMES de los sectores más afectados. Esta figura ha permitido no romper el vínculo, o sea, no desemplear,
y obviamente retener la seguridad social a favor más que nunca de los trabajadores que hoy necesitan el respaldo de un sistema de salud. Y se hablaba de que el titular del IPS le iba a remitir cierta lista. ¿Existe un proceso de tiempo, límite? ¿Él está elaborando eso o hasta ahora nada concreto sobre la lista específica? Bueno, lo que pasa es que nosotros ayer ante la noticia tuvimos que obviamente remitir en el acto, como no estábamos al tanto, digamos, y las declaraciones iniciales fueron contundentes, entonces enseguida pedimos que nos envíen el listado, porque también ya empezamos a tener reacciones hasta en las redes, ¿verdad? Que hace el Ministerio del Trabajo y realmente nos sorprendió. Entonces, automáticamente pedimos ese listado al IPS si lo hubiere, y obviamente hasta ahora no tuvimos respuesta en forma oficial, pero sí ya la manifestación del presidente de IPS de que no había tal listado de empresas comprobadas con fraude, sino un estudio que iban a hacer de 3.000 empresas. Entonces es totalmente diferente a lo que se instaló desde el inicio, por lo tanto no creo que todavía ese listado venga y menos en ese número, sino seguramente IPS va a iniciar un proceso de investigación y cuando tenga casos comprobados nos va a ir mandando. Claro, porque el impacto que genera el monto defraudado que ellos esgrimen finalmente termina también por, bueno, sorprender. O sea, entonces, concretamente tendrían que tener algo más. Por supuesto. Tal cual. Analiza. Así mismo, nosotros, vuelvo a decir, estamos listos para, obviamente, actuar cuando debamos actuar, como nosotros decimos a través de nuestros departamentos de mediación de todo el país. Diariamente estamos resolviendo conflictos, atendiendo denuncias, publicamos de hecho diariamente. Solamente lo que hacemos a través de nuestra oficina acá, Asunción y Central, creo que ustedes ya conocen nuestras publicaciones diarias para dimensionar un poco el trabajo que hacemos con los trabajadores todos los días en protegerlos, en cobrar sus haberes, en guiarlos, no solamente por despido, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes haberes laborales que día a día, digamos, gestionamos a favor de los trabajadores. Y en este caso particular, obviamente, actuamos rápidamente pidiendo el listado porque, bueno, con una aseveración como esa debíamos actuar rápido, pero vuelvo a decir, eso ha sido desvirtuado por el propio presidente y, bueno, vamos a esperar, en todo caso, los resultados de esa investigación que va a iniciar ahora el IPS. A propósito de IPS, y por último, ministra, preocupa un poco que ya esté inclusive disminuyendo la cantidad de dinero que es destinado para las personas que son suspendidas, teniendo en cuenta que ya había poca plata, había una estimación de suspendidos, ahora se están suspendiendo, usted me habla de 15.000 más, o sea, se está analizando todo eso. Ayer inclusive anunciaban que iba a haber un nuevo paquete de transferencias para el IPS, pero hasta ahora nada concreto. ¿El Ministerio está trabajando sobre eso? Sí, nosotros desde el Ministerio y también el IPS ha solicitado al Ministerio de Hacienda una mayor atribución de recursos a IPS para los 4 subsidios, ¿verdad? De vital importancia todos los 4 subsidios que hoy completan el plan de protección a trabajadores formales son indispensables. Imagínate que en la compensación por aislamiento ya tenemos más de 50.000 trabajadores abonados y tuvimos una respuesta importante del Ministerio de Hacienda. Ya lo anunció el ministro en cuanto a nuevos recursos para el IPS, de tal manera a prolongar, digamos, este plan de protección a trabajadores, incluso si hiciese falta hasta fin de año. Está trabajando el Ministerio de Hacienda en una ley. Hoy nos dio una fecha aproximada de presentación, que sería la primera quincena de mayo, ya ante el Congreso, y bueno, esperamos también que el Congreso pueda aprobar esta ley lo más rápido posible para que, como vos decís, no nos quedemos cortos, digamos, con los recursos y podamos seguir abonando estos 4 subsidios. Gracias, ministra. Muchas gracias a usted. Carla Basigalupo, de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Alexis, muchas gracias. Haciendo tarde noticias y recorriendo los diferentes vacunatorios, ya lo tenemos, Fernanda, al doctor Antonio Jiménez para hablar con él cómo está la situación o cómo fue la jornada hoy en la clínica 12 de junio del IPS. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, doctor. Bueno, queríamos consultar de cómo fue hoy la jornada de vacunación, cuántas personas tenían agendadas para hoy y cuántos fueron inmunizados hasta este momento. Bueno, el día de hoy no teníamos agendados pacientes, personas para ser vacunadas.
tengo entendido que eso había un problema del DGTIC, de la Dirección General de Tecnología, y sí, de todos modos se vacunaron 7 personas hasta hace una hora en que estuve todavía por ahí, y eran gente que quedaron estaban agendadas el día de ayer y algunos que fueron absorbidos de otros centros vacunatorios. ¿Perdón? El día de ayer se vacunaron 55 personas. Y hoy tenían, perdón doctor, hoy tenían ¿cuántos para vacunar? 200. No, el día de hoy no figuraba como agendado ninguna persona. Pero sí tenemos se había dotado para nuestro establecimiento unas 400 dosis. ¿Y de 300 de la AstraZeneca y 100 de Covaxin. Y de esas 400 dosis, solamente 7 se aplicaron, doctor, hoy. 55 el día de ayer y 7 el día de hoy, sí, hasta el momento. Ahora, esto se debe entonces, según nos explicás, doctor, a un problema en el sistema informático del Ministerio de Salud. Sí, tengo entendido que es así mismo. ¿Y no le remitieron todavía lista para el día de mañana? Hasta el momento no tenemos esa información. Pero sí lo que nos informaron es que se estaría pasando en el transcurso del día para mañana y para pasado. Doctor, ¿y estas 400 dosis que recibieron eran para cuántos días? ¿Para 2 días? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Para el día de ayer, el día de hoy, mañana y para el viernes. Para distribuirlos exactamente más o menos entre 80 dosis diarias. Igual, esta cantidad de 7 personas hoy, doctor, es bajísima. Sí, así mismo. Justamente esa es nuestra preocupación también. Y los vacunados de hoy, doctor, solamente bajo cita, con agendamiento previo, ¿no? No, todo tiene que estar agendado. Las personas que no figuren acá igualmente pueden ir acercándose para vacunarse en nuestro centro. Pero tiene que estar figurando en la fecha establecida, o sea, el día de hoy, o en su defecto los que no pudieron vacunarse el día anterior. O sea, ustedes ahí en el 12 de junio están aplicando eso. La gente que, por ejemplo, ayer no se vacunó, ¿cuántos se vacunaron hoy, doctor? Hoy 7. Y de esos 7, ¿cuántos estaban agendados para ayer? Los que estaban vacunados para ayer, no tengo ese dato. De esos 7. Pero ayer sí tuvieron un movimiento un poco mayor. Sí, así mismo. 55 personas. Y estas 400 dosis esperan aplicar en su totalidad para el viernes. Ese es el plan. Bueno, ojalá realmente que se pueda solucionar este problema dentro del sistema informático, del sistema de agendamiento, porque ya veíamos, doctor, muchos casos, seguramente vos también, en otros hospitales que estaban abarrotados, el San Pablo y Trinidad, creo que la mayoría fueron a esos centros, mientras que ustedes también podrían llegar a servir, ¿verdad?, como centros vacunatorios. Así mismo. Doctor, nos decían que un frasco sirve para inmunizar a 10 personas. Sí, si hoy mismo reciben 7 hasta este momento, ¿qué va a pasar con los 3 restantes? ¿Cómo se hacen en esos casos? Y eso se refrigera, eso se puede aplicar todavía hasta mañana. Hasta mañana. No hay problema. Sí, se refrigera totalmente y totalmente válido. Sí. Perfecto, doctor. Te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable. Por favor, a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, el doctor Antonio Jiménez. Bueno, bajísima la cantidad, 7 el sistema informático del Ministerio de Salud para agendar para hoy en IPS 12 de junio. Falló aparentemente porque no tenían para hoy agenda. Claro, diferente al tema Barrio Obrero, que tenían 200 para hoy y acudieron 78. En el caso IPS ayer tenían 55.
Hoy 7, una parte de lo que tenían agendado para hoy, otros lo que ayer no se vacunaron, pero en este caso de IPS 12 de junio el problema es una cuestión técnica que espera subsanarse, 400 dosis esperan completar para el viernes. Y decíamos, Fernanda, entre otras cosas, que uno de los puntos de vacunación, o uno de los departamentos, el tema de Paraguarí, donde también recibimos mensajes de nuestra teleaudiencia enviándonos fotografías de así se está dando la jornada de vacunación en el departamento de Paraguarí, esto es en el hospital distrital, y hay inconvenientes porque, de acuerdo a la denuncia al menos, que hay muchas personas que acudieron a ese lugar sin agendamiento, solo con el registro, y muchos terminaron recibiendo la dosis y otros que no recibieron. Bueno, el mismo inconveniente que se dio ayer en nuestra ciudad capital se dio hoy en el departamento de Paraguarí, al menos según los que nos envían nuestros televidentes a nuestro WhatsApp. De igual manera, ustedes también pueden seguir enviando sus reportes 0985-625-000. Una pena que esto esté ocurriendo porque ya nos decían también gente de UBQI que tuvo que irse desde UBQI hasta el Hospital Distrital de Paraguarí, cruzar 2, 3 ciudades en su totalidad para poder llegar hasta ese punto. En algunos casos no pudieron finalmente recibir la vacuna después de ese largo viaje. Una pena lo que se fue registrando, reiteramos en esta denuncia. Una última cosa, Fernanda, la gente nos está preguntando si no me llega ese mensaje de texto, si no me llega el mensaje de texto del lugar donde me voy a vacunar, ¿cómo puedo chequear? Y lo podemos poner ahí, no sé si hay tiempo así rapidísimo de entrar a la página del Ministerio de Salud. Vamos a mostrarle a la gente un ratito. En la página del Ministerio de Salud ustedes entran, googlean Ministerio de Salud Paraguay. Vacunate. Y después ahí vamos a entrar. Podemos entrar ya desde ahí, desde el vamos. Ahí está. Esa es la página principal. Y ahí abajo le aparece Vacunate COVID-19. Vamos a darle clic ahí. Y ahí está en consultar registro. Vamos a darle a consultar registro. Si no te llega el mensaje, entonces entras en consultar registro, pon el número de cédula de la persona que se inscribió, día de nacimiento, mes, año, y allí ya te va a aparecer si ya tiene un lugar destinado, la fecha, el día y la hora de vacunación. Para que la gente sepa dónde consultar si no te llega el mensaje de texto. Podemos ir atrás otra vez, Derly, porque me llama la atención un dato que estoy viendo en la página. Hoy vamos a llegar posiblemente a los 100.000 vacunados. ¿Podemos ir atrás para mostrar? Ahí está. Personas subí de un poco más arriba. Vamos a darle otra vez atrás. Vamos a volver atrás. Ahí está, mira, vacunados, 99.563 a estas horas, faltando ya 3 minutitos para el cierre de la jornada de vacunación. Lo más probable es que se llegue hoy a los 100.000 inmunizados. Ayer teníamos, creo que se cerró con 94.000 y algo más o menos, hoy por lo menos aumentó esa cantidad. En rumbo a Tokio, hoy recordamos una de las mejores inauguraciones, Londres 2012. La ceremonia de apertura de los Juegos fue una cabalgata innovadora por la historia y la cultura de Gran Bretaña, con toques típicos de humor y excentricidad. El director Danny Boyle se arriesgó a combinar la seriedad institucional con el humor cuando el cómico Rowan Atkinson, en su carácter de Mr. Bean, robó cámara a la Orquesta Sinfónica de Londres en Carrozas de Fuego. Pero el episodio más audaz fue el protagonizado por la reina Isabel II, que accedió a ser filmada recibiendo al agente secreto James Bond y acompañándolo luego en un helicóptero para lanzarse finalmente en paracaídas sobre el estadio.
Bueno, vamos cerrando ya la edición de Tarde Noticias. ¿Algo más que queda? Nada, ¿cómo va a estar el tiempo? Fresquito, sí señora, fresquito. Vamos a tener temperaturas bastante bajas, a los 12 grados vamos a llegar por la madrugada, vamos a amanecer mañana con esa temperatura y la máxima estaría entre los 25 y 26 grados. Nos vemos mañana. Sí, Nos señor. vemos. Chao, chao, gracias.